En esta tarde de hoy está con nosotros la doctora Eliana Muñoz López, quien es estomatóloga y cirujana oral de la Universidad Autónoma, docente asociada de pregrado y posgrado y pues está adscrita al Departamento de Salud Oral. Ella es miembro de la Academia Colombiana de Patología Oral y tiene su práctica exclusiva en estomatología y cirugía oral con 22 años de experiencia. Es ponente nacional y pertenece al grupo de investigación INSAO con 2 publicaciones nacionales y 2 internacionales. Es certificada InfectoWeb y certificada en telemedicina por la Universidad de Antioquia. Entonces, los dejo con ustedes, con la doctora Eliana. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora Eliana. Y vamos con la conferencia Medicina Oral en Personas con COVID-19, que es una revisión y nuevas opciones. Doctora, bienvenida. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora Gloria, a la Universidad Autónoma por permitirnos estos espacios. Perdón, para poder... doctora, un momento. Si escuchan, por favor, en el chat me confirman que estamos escuchando a la doctora porque yo no tengo el audio, no la escucho. Yo sí la escucho. Sí, doc, dale. Ok. Bueno, entonces les decía pues que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos por su interés en este tema que pues en realidad lo hemos ido construyendo a medida que han pasado todos estos días de pandemia y desde el momento en que empezó todo este proceso de la enfermedad COVID-19. Y es una conferencia que yo pienso que la vamos a tener que hacer varias veces y cada vez tendrán cambios, cada vez tendrá una cosa nueva, cada vez habrá pues como algo adicional y algo de pronto hasta que cambiarle a las conferencias. Pero en realidad esta conferencia que les voy a brindar hoy es una revisión de tema de todo lo que hemos encontrado en la literatura hasta la fecha y también darles de pronto como un par de nuevas opciones que yo pienso que tenemos que empezar a mirar tanto como odontólogos generales como especialistas de cualquier especialidad, empezar a mirar hacia otras aspectos. Esta conferencia entonces tiene un agradecimiento muy especial y pongo de fondo la diapositiva de John Hopkins, que es quien nos habla a diario y nos dice minuto a minuto qué es lo que está pasando con la COVID-19. Aquí abajo tenemos pues la hora 2:33, que fue el momento en que tomé esta foto, y la pongo de fondo porque aquí aparece también Colombia pues con la cantidad de personas que tenemos en este momento diagnosticadas con COVID-19. Y simplemente la pongo de fondo porque quiero agradecer a todas estas estamentos pues, que pongo acá y a las personas, sobre todo al personal de salud, el grupo de InfectoWeb del doctor Carlos Pérez, que es el infectólogo en Bogotá, quien nos ha hecho llamar la atención frente a esta enfermedad, y obviamente a todos los conferencistas nacionales e internacionales que hemos tenido la oportunidad de ver durante todos estos días, y eso es una gran ventaja y algo muy interesante pues que hemos podido descubrir con este nuevo sistema. También quiero agradecer a los investigadores clínicos y a los epidemiólogos y pues obviamente a las personas con COVID-19 que de alguna forma han contribuido a todo el proceso de investigación que se está llevando a cabo a nivel mundial. Todo esto pues para decirles que nosotros como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad muy importante por hacer parte de ese grupo de profesionales de la salud, y por eso he querido dividir esta conferencia en 5 puntos, donde los 2 primeros tienen que ver con la forma correcta como nosotros tenemos que expresarnos frente a la COVID-19, y obviamente eso tiene mucho que ver con los mitos y realidades que se están manejando actualmente con esta enfermedad. Y luego hablamos ya sobre el impacto pues, que ha tenido en la medicina oral, las nuevas opciones que
considero importantes que empecemos a ver, y pues obviamente el rol que tenemos nosotros como odontólogos, como especialistas, como generales o como personal de salud frente a la COVID-19. Entonces empecemos hablando de la comunicación correcta respecto a la COVID-19. Cuando vamos a hablar sobre el virus como tal, nos vamos a referir al SARS-CoV-2, y cuando hablamos de la enfermedad, vamos a decir la COVID-19. No hablamos de el COVID-19 porque no estamos hablando de el virus, sino que aquí ya debemos ponerlo como en femenino, ¿listo? Y hablamos de la COVID-19, o sea, la enfermedad por coronavirus y 19, pues porque sabemos que empezó en diciembre del 19. Vamos a decir entonces personas con COVID-19, personas que tienen la COVID-19, personas en tratamiento contra la COVID-19 o personas que se están recuperando de la COVID-19. Esas son como las expresiones que están validadas a nivel del Ministerio de Salud y Protección Social, y eso está tomado a nivel de la nomenclatura internacional. Entonces vamos a ponernos dentro de esa misma tónica de la nomenclatura a nivel internacional, para que siempre cuando digamos vamos a plantear una investigación, vamos a mandar una carta, vamos a enviar algún tipo de documento, lo hagamos con la terminología que estamos hablando. ¿Qué más debemos decir? Personas que pueden tener la COVID-19, o sea, cuando estamos haciendo algún tipo de sospecha, por ejemplo, personas que presuntamente tienen COVID-19, pero miren que en ningún momento se habla de sospecha, ¿listo? O sea, sospecho que la persona, no, personas que pueden tener o personas que presuntamente tienen. Y hay que tratar siempre de hablar con precisión sobre el riesgo de contraer la enfermedad y siempre basados en datos científicos y en datos oficiales. Vamos a hablar siempre positivamente, hacer hincapié en las medidas de prevención y tratamiento, porque somos profesionales del grupo de salud. O sea, no nos podemos apartar que no, esto solamente de los intensivistas, solamente de los internistas, las personas que están en los hospitales. No, nosotros como profesionales de la salud, personal de salud, estudiantes y profesionales, pues también tenemos que incluirnos dentro de todo esto. ¿Y qué no debemos decir? No debemos vincular la enfermedad con lugares, orígenes étnicos. O sea, no debemos decir es un virus que empezó, perdón, es un virus de Wuhan, o un virus chino, o un virus asiático. ¿Listo? Para no entrar como en cosas de discriminación. No debemos decir casos de COVID-19 o víctimas, ¿sí? De COVID-19 o personas sospechosas, como lo hablábamos ahorita. Las personas transmiten la COVID-19 ni infectan a otras personas, porque esos son o se consideran expresiones que implican una transmisión intencional. Y las personas pues obviamente no quieren contagiar a otras de forma intencional. Y evitar al máximo expresiones como apocalipsis o peste, ¿listo? Y dentro de esas expresiones o dentro de lo que queremos hablar siempre y hablar pues con una buena nomenclatura, pues vamos a tener entonces evitar también los mitos. Y hay algunos mitos que se los voy a hablar aquí en un par de minutos, algunos mitos y realidades. El primero de ellos es que el virus es una conspiración. Esto está completamente revaluado. Pues ya los científicos de varios países han publicado y han analizado los genomas del SARS-CoV-2 y del 1 y concluyen que hay una abrumadora coincidencia y que este coronavirus se origina definitivamente en vida silvestre. Y les traigo acá entonces todo lo que consideran a nivel genómico, ¿cierto? Del SARS-CoV-2 y de los otros SARS que hemos tenido como antecedentes, y son completamente idénticos, salvo pues que tienen de pronto algunas estructuras muy, o donde está la diferencia. Pero en realidad ya está confirmado y ya no vamos a decir entonces que esto es una conspiración, que está sacado pues que los chinos contra Estados Unidos, bueno, todas esas cosas. ¿Existe otro mito? ¿Es que existe posibilidad de infectarse por picaduras de mosquitos? No, esto ya está completamente revaluado y hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que esto sea posible. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en esto y está ya supremamente claro que el huésped o el humano es la persona o es el medio por el cual se va a hacer
o se va a hacer el contagio, y esto está representado en un número que se llama un número reproductivo básico. ¿Qué tanto es capaz el humano de contagiar a otros? A nivel internacional estamos en 2.68, o sea, esto quiere decir que una persona es capaz de infectar a 2.68 personas más. Pero en Colombia, con las medidas que se están tomando de restricción, con lo que se hizo en la fase inicial, tapabocas, lavado de manos, bueno, todo esto, hemos bajado ese número. En Colombia estamos en 1.2, eso es una referencia del Ministerio de Salud del 22 de junio, y estamos en 1.2 personas capaces de contagiar por una persona. Entonces, estamos mucho menos que a nivel internacional, pero bueno, aún nos falta por bajar ese número. ¿Qué otro mito tenemos? ¿El virus vive mucho tiempo en las superficies? Sí, esto sí es cierto, esto ya está completamente ya está confirmado. La cantidad de horas que puede y de días que puede vivir el virus y que sea viable. O sea, el virus puede estar en la superficie, pero no tener la capacidad de contagiar. Pero en este caso, este estudio nos habla de que los aerosoles tienen la capacidad, o tienen el virus, perdón, hasta 3 horas con viabilidad. El cobre, o sea, estamos hablando, digamos, algo práctico, las monedas, ¿listo? Las monedas pueden tener el virus hasta durante 4 horas, que aquí vemos la cantidad de horas, y esta es la viabilidad del virus en esa superficie. El cartón está hasta un día, ¿sí? Hasta 24 horas está viable el virus en cartón. En acero inoxidable está hasta 3 días, ¿sí? Se considera más o menos hasta 3 días, y aquí vemos que alcanza a tener aún algo de superficie, pero aún está viable el virus hasta 72 días, perdón, y el plástico también 3 días, ¿listo? Entonces, si nos vamos con esto a la parte práctica, pues hablamos entonces de cobre, ya les mencioné pues que hablamos de monedas, y aquí está la justificación de por qué las máscaras N95 las debemos guardar en una bolsa de papel y no en una coca plástica. ¿Listo? ¿Por qué en una bolsa de papel? Porque la bolsa de papel te va a permitir resecar el ambiente donde está el virus. Si digamos la N95 te quedó contaminada o algo, tú la metes en la bolsa de papel, y al día siguiente, cuando ya la vas a volver a utilizar, o se supone que a los 3 días es cuando la debes volver a utilizar, o sea, hay que tener de recambio, y a los 3 días ya la puedes volver a utilizar y ya este virus no va a estar viable, ¿listo? Porque en papel es capaz de ser viable solamente hasta un día. Entonces aquí está la razón de por qué debes guardar la máscara N95 en una bolsa de papel y no en una coca plástica, como en algún momento o al principio nos decían que para no dañarla, no deformarla, pero no es bueno guardarlas en bolsa plástica, ¿listo? Por la cantidad de días que puede vivir el virus. ¿Qué otro mito tenemos? Que el virus no afecta a los niños. Entonces ese mito pues está dirigido, o ya está completamente claro. El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, eso ya está también afirmado por OMS, y más de 150 niños entre 2 a 15 años, tanto en Estados Unidos como en Europa, han tenido ya diagnóstico de la COVID-19. Y resulta que en estos niños antes, por el contrario de lo que se pensaba que no los afectaba, sí los afecta, manifestándose en algunos casos con shock séptico, con factores que puede ser hasta por factores genéticos o inmunológicos, y ese shock séptico puede ser manifestado como una enfermedad de Kawasaki. Entonces, hay que ya sacar de nuestra CPU que los niños no se van a enfermar. Sí, los niños sí se enferman, y si se enferman de una forma grave. ¿Qué otro mito está surgiendo en este momento? Si el virus es capaz o sobrevive en fluido seminal. ¿Y esto para qué? Para uno pensar si se transmite por relaciones sexuales. En esto hay que tener una precaución muy clara. Si bien en este momento este artículo lo define como un mito, lo habla con muy poquitos casos. Entonces, el doctor Fernando Rosero, quien es la persona pues, que nos dio como este tema,
en este curso, nos habla de que en este artículo solamente toman entre 13 casos para poder definir esto. Es muy poco para decir que aún se considere un mito que esté en fluido seminal. Y encontraron, lo que sí es claro, es que a nivel de los testículos hay la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel del tracto genital masculino, y es posible que se afecte o que haya una afectación testicular durante la infección, y eso pues obviamente mediado por esa inflamación local o sistémica. Entonces, y es capaz de pasar esa barrera hematotesticular. Entonces, si bien lo han encontrado el virus en fluido seminal, aún está pendiente de tener muchos más datos para poder definirlo. Entonces, en esta parte vamos a tener un poquito de precaución. Si bien lo pongo como un mito, porque el artículo así lo define, aún está en precaución. En infertilidad, el mito de definir si el paciente que tenga o que padezca ya la enfermedad puede quedar infértil. Resulta que los virus, que el virus pues que es tan afín por el AC2, ese AC2 se encuentra en los espermatozoides, o sea, en las células que producen los espermatozoides, y pues obviamente podrían dañar esas células que van a generar posteriormente espermatozoides, y el paciente, si padece la enfermedad o si tiene el diagnóstico, pues que pueda a futuro tener infertilidad. Entonces, ojo con esto, porque estos dos temas, los últimos que les acabo de mencionar, aún están pendientes de investigación y de respuesta. Que coma ajo, ¿cierto? El hecho de que nos dicen, no, es que coma mucho ajo para que evite, pues es un mito, se considera que es un mito. Lo único que de pronto serviría el ajo es para ahuyentarle a uno, pues, las personas del lado por el olor, pero el resto no tiene pues una base científica. Hacer gárgaras que lo protejan de contagio tampoco tiene una claridad en esto. Hacer irrigación con solución salina de forma permanente, antes al contrario, eso puede tener algún tipo de irritación en la mucosa. Tomar alcohol, y que el alcohol, entonces, pues alcohol me refiero aguardiente, bueno, todas estas cosas, y que eso puede ayudar, pues no es tampoco claro. Entonces, ya teniendo todo esto anterior, podemos empezar a hablar ya como del tema que nos trae a la conferencia, y es hablar un poco sobre cómo nos ha impactado esta COVID-19 en la parte de medicina oral. Y este artículo que les pongo acá es de los primeros que nos empezaron a llamar la atención frente a esto. Bueno, entonces resulta que nos encerraron, hicimos todo un proceso pues de cuarentena, etcétera. ¿Qué pasó con esos pacientes que tenían de pronto procesos inflamatorios, procesos infecciosos, tumores, lesiones potencialmente malignas o hasta lesiones malignas? El artículo nos llama la atención frente a que lo más claro de todo esto es que los pacientes se retardaron en tener un diagnóstico oportuno para todas esas patologías, y pues obviamente se afectaron en el tratamiento. Entonces los pacientes sufrieron también en toda esta época, no solamente nosotros por no tener práctica, pero más aún los pacientes tienen un impacto bastante alto en el diagnóstico, y en el diagnóstico oportuno, sobre todo a nivel de, sobre todo las patologías malignas. Esta paciente, por ejemplo, me consulta en marzo, me manda esta foto, y en esa época pues que no hacíamos consultas, sino era solamente algo pues muy prioritario, urgente. Vinimos a tomarle la biopsia hasta junio. Entonces todo ese tiempo que la paciente pasa con esta lesión, que se mordió, que tuvo trauma, y en esa zona pues puede en algún momento agravar su situación, y muchos de estos pacientes pudieron quedar mucho tiempo sin un diagnóstico temprano y sin un tratamiento. Y esto pues nos empieza a llamar la atención, ¿cierto? Logramos hacer también, y afortunadamente pues el estado de emergencia permitió hacer estas consultas prioritarias y de urgencias, donde pudimos hacer diagnóstico de cáncer a este paciente, ¿cierto? Y en 8 días, como lo hablábamos la vez pasada, en 8 días poder hacerle tanto el diagnóstico como ya llevarlo a un plan de tratamiento con el especialista. Entonces, depende de nosotros, obviamente, que en todo este proceso, en todo este tiempo,
no abandonemos a estos pacientes, y si vemos que los pacientes tienen una consulta importante, una consulta, si el paciente consulta, pues es porque para él es importante, obviamente, que le hagamos la atención necesaria. Siempre habrá una prioridad en ese paciente y en algunos casos, pues obviamente será una urgencia. Entonces, todo esto que nos lleva, esta es una de las cosas que quiero llamar un poco la atención y agradezco a muchos de los colegas que están en la sala, porque yo pienso que tenemos que empezar a presionar por esto, y es la telemedicina en medicina oral. O sea, casi que podemos llamarle, entonces, llamémosle telemedicina oral, ¿sí? Porque esos pacientes durante ese tiempo hubieran tenido un acceso a nuestra consulta de una forma más rápida y pudiéramos haberle hecho, no sé, una instrucción, una forma de cuidado, etcétera, hasta que llegáramos al momento de poderlo atender, ¿listo? O simplemente ayudarnos un poco con esta telemedicina, porque esa telemedicina pues obviamente disminuye el tiempo, disminuye los costos, acelera el diagnóstico, y si bien en este momento hay un decreto que nos protege y nos da la autorización para realizar teleorientación a los profesionales pues, que estamos inscritos en el REPS, no hay necesidad de habilitar el servicio en este momento. O sea, tú puedes hacer teleorientación con tus pacientes en este momento y no hay necesidad de hacer habilitación. Ya si quieres seguir con el proceso, que quieres seguir haciendo teleconsulta y eso, pues obviamente sí nos tenemos que hacer el curso, tenemos que hacer el proceso de habilitación para poder hacer como todo el proceso adecuado para la atención de sus pacientes. ¿Qué he encontrado durante este tiempo? Barreras. Hay barreras que tiene la telemedicina, y es que algunos pacientes dicen, no, es que no tengo internet o no puedo o no tengo la habilidad, ¿cierto? Entonces, algunos han hecho la opción de que el sobrinito le ayuda, el hijo le ayuda, bueno, de alguna forma. Hay unas barreras también en el ámbito humano, algunas personas pues no tienen la capacitación o tienen predisposición, no, pero es que ay, si hago esa teleconsulta, entonces es que no me va a ver bien y qué tal que lo que me vaya a formular no es, y no sé qué, bueno, hay que ser muy juiciosos con esa parte de la telemedicina, y pues obviamente por eso hay que hacer el curso para poder hacer este tipo de metodología y que podamos llegar a los pacientes. En realidad he tenido la experiencia durante estos días de hacer algunas, y simplemente les quería mostrar pues aquí de pronto como los pantallazos de algunas. En teleorientación es posible tú programar una cirugía, por ejemplo. O sea, si el paciente tiene claro ya un diagnóstico, pues te evitas una consulta donde tienes que explicar absolutamente todo lo de unos factores de riesgo o de un consentimiento informado. Lo puedes hacer por teleorientación, y eso te va a facilitar mucho más una consulta mucho más rápida, y evitar ese contacto pues directo con el paciente, y te ahorras obviamente ahí la posibilidad de contagio no solamente de SARS-CoV, sino de cualquier otro tipo de infección. Hay otra opción que es la teleexperticia. Entonces, por ejemplo, en este caso, ayudamos a esta paciente con una osteonecrosis por medicamentos, donde junto con la paciente estaba un estudiante mío de patología, pues que lo pongo aquí como teleexperticia. Normalmente se hace con un profesional que está con el paciente, y le pudimos dar una opción de manejo inicial, una explicación de la patología a la familia, porque también pueden estar 2, 3, 4 personas ahí, y obviamente iniciar el proceso de atención en la ciudad de origen. Esta otra teleorientación con una paciente que está en Belén de Umbría, que no podía subir a Manizales, no le quedaba fácil subir a Manizales, y se le puede hacer una fórmula, se puede hacer unas indicaciones y obviamente hacer el seguimiento de la paciente. Se pueden hacer seguimiento de algún tipo de paciente, digamos que ya sabemos frente a qué patología tiene, y se le puede hacer un seguimiento o los controles también por teleorientación. Se puede programar una cirugía. ¿Listo? Entonces, quiero dejarles como esta inquietud frente a esta nueva modalidad y a esta nueva posibilidad, y obviamente en la universidad también la posibilidad de que podamos empezar a trabajar esto en las universidades para podernos colaborar entre todas las universidades, compartir diagnósticos, etc.
Este tipo de teleorientación, teleconsulta, igual tiene que tener un consentimiento informado y una aceptación del paciente. Esto es válido hacerlo por WhatsApp. Hay una lectura pues que se le entrega al paciente y el paciente responde con aceptar y autorizar el consentimiento informado. Entonces, frente a esto, pues les quiero dejar como la inquietud de esa nueva posibilidad que podemos tener frente a las consultas que se puedan hacer por telemedicina y en el caso nuestro, pues una telemedicina oral. Bueno, entonces hablemos aquí un poquito de los roles de la cavidad oral en COVID-19. Y esto lo vamos a empezar hablando pues con lo que ya de pronto todos han tenido la posibilidad de revisar, y es que esta ECA2 o enzima convertidora de angiotensina es un receptor. Es el receptor funcional donde este virus necesita para poder entrar a esa célula. Y ese ECA2 es una proteína de membrana que está expresada en múltiples órganos. Está en el estómago, en el intestino delgado, en colon, piel, mucosa oral, en los neumocitos y en las células de miocardio y células endoteliales. Porque esto es lo que se plantea que está en este tipo de tejidos. Y el hecho de que estén en todos estos tejidos los hace blanco de este virus. Entonces, cualquier manifestación que se dé o cualquier manifestación que tenga la enfermedad puede verse en cualquiera de estas áreas o de estos órganos donde está manifestado el virus. Y es por esa presencia de ese virus en el endotelio que se ha planteado que esto puede ser una de las explicaciones de esta respuesta desproporcionada en estas comorbilidades vasculares, ¿cierto? Como toda esta tormenta de citoquinas que se sucede a nivel del sistema, y que esto sea el hecho de que genere como tanto problema en el paciente para producir esa descarga tan severa de respuesta inmunológica, y que esa sea la razón de tanta agresividad de la enfermedad en algunos de los pacientes. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? El primer rol que pongo de los 6 que estoy planteando pues en esta conferencia es que la cavidad oral entonces es la vía de entrada del SARS-CoV-2. ¿Y por qué estamos hablando de que somos la vía de entrada? Porque en la mucosa oral, ¿sí? Me va a pasar aquí un segundo. En la mucosa oral tenemos la mayor cantidad de expresión de ECA2. ¿Y dónde las tenemos? Está en la mucosa que recubre la lengua, en el piso de la boca, base de lengua y glándulas salivares. Entonces, ¿qué sucede acá? El virus entra, ¿sí? Hace el proceso de inoculación, hace la llave con el receptor ECA2 y hace todo su proceso de transcripción. Entra a esa célula y lo más grande de este virus es que no necesita entrar al núcleo. O sea, el virus no tiene que hacer el esfuerzo de entrar al núcleo. Solamente con entrar al aparato de Golgi es suficiente para poder hacer todo el proceso de replicación y de volver a formar todas las estructuras del virus para poder volver a salir y generar entonces la cantidad de millones de virus que son los que van a terminar haciendo el contagio. Entonces, este es el primer rol que estoy poniendo aquí en esta conferencia. Somos la vía de entrada, me voy a devolver aquí un segundo, somos la vía de entrada del SARS-CoV-2 al sistema, ¿sí? Ahora, si somos la vía de entrada, entonces, ¿qué nos dicen algunos artículos? Bueno, usted puede ser entonces, usted puede instaurar en sus pacientes actividades para que sea un factor protector o para que sea un factor agravante. ¿Listo? Ya vamos a ver dónde estaría entonces nuestro segundo rol. Y el segundo rol es este, la periodontitis severa. ¿Sí? La semana pasada tuvimos una conferencia, un curso bien interesante de enfermedad periodontal, y le hice la pregunta al doctor Mariano Sanz, que es uno de los grandes investigadores a nivel de enfermedad periodontal. El doctor Mariano Sanz dice, pues efectivamente, estoy en este momento haciendo una investigación a nivel internacional para responderse esta pregunta. ¿Puede ser la periodontitis severa un factor de riesgo para que el paciente desarrolle enfermedad grave? Entonces, ojo, aquí tenemos un rol muy importante nosotros como odontólogos, como especialistas, frente a esta cantidad de virus que se puedan tener a nivel de cavidad oral, y que esa alta carga de virus
pueda terminar generando o agravando la situación de la COVID-19 en el paciente. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué se está empezando a estudiar frente a eso? La OMS divide la COVID-19 en 4 niveles de gravedad: asintomático, el paciente leve, moderado y grave. El grave es el que ya se va a la UCI y que tiene pues unas complicaciones mucho más severas. Y resulta que en ese paciente es donde se está generando lo que acabamos de hablar ahorita, que era esa generación de tormenta de citoquinas, que es lo que va a clasificar a ese paciente en grave. Y esta tormenta de citoquinas se puede ver agravada por un proceso inflamatorio sistémico como es la periodontitis severa. Ojo que aquí no estamos hablando de enfermedad periodontal, estamos hablando de periodontitis severa. Y esa periodontitis severa, pues ya estamos frente a un paciente entonces que tiene una enfermedad crónica, y que si nos vamos a la estadística en el NSAP 4 podemos estar hablando de entre 30 y 40% de la población en Colombia que pueda tener periodontitis severa. Entonces, ojo con esta parte, porque ya a futuro vamos a tener, yo creo que muy pronto, la respuesta a esto. Si esa periodontitis severa puede ser un factor de riesgo para que ese paciente desarrolle enfermedad grave. ¿Y a qué se refiere eso? A la cantidad de virus, ¿sí? Entre más carga viral tenga ese paciente, pues más posibilidad va a tener de generar enfermedad grave. Y eso es lo que nos habla este artículo. Este artículo estudia se me escapa aquí esta instancia, perdón un segundo, 76 pacientes, y toman esos pacientes con enfermedad grave y encuentran que entre más enfermedad, o entre más carga viral tengan esos pacientes, más enfermedad severa van a manifestar. Y esa carga viral estoy hablando de una posibilidad, puede empezar a nivel de cavidad oral. Entonces, si le sumamos a esa cavidad oral una enfermedad periodontal severa, una periodontitis severa, podríamos estar aumentando esa carga viral en el paciente y pues por ende agravando mucho más esa enfermedad en el paciente. Entonces aquí lo que nos muestran es que hasta los 10 días ese paciente puede ser transmisor de enfermedad si tiene una alta carga viral. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros o cuál sería nuestro rol como odontólogos en el manejo de esta enfermedad? Pues es obviamente tratar de controlar esa carga viral, ¿cierto? ¿Cómo? Vamos a mantener entonces o a tratar de recuperar en ese paciente esa salud periodontal, que es que mi paciente tiene enfermedad, tiene una periodontitis, no lo puedo manejar hasta que pase todo eso. No, al contrario, antes tenemos que recuperar todos esos pacientes que tienen enfermedad periodontal y empezar a manejarlos lo mejor posible. Higiene oral estricta, tratar de recuperar, como les digo, esa salud periodontal. Y hay enjuagues de los que se está hablando en la literatura que están completamente avalados ya en este momento. Está la iodopovidona al 0.2%, que podemos hacer enjuagues durante 1 minuto. ¿Qué problema tiene la iodopovidona? Que no tiene sustantividad, o sea, la sustantividad es súper limitada, o sea, no se adhiere tanto a la superficie, no tiene tanta adhesión hacia las bacterias que necesitamos controlar. Entonces la iodopovidona puede ser una buena opción, pero en el momento, digamos, que vamos a operar o cuando el paciente lo estamos ingresando al consultorio, para hacerle un procedimiento, etcétera. El cloruro de acetilpiridino, muy buena opción también, 0.05%, 0.1%. Igual enjuague también durante 1 minuto, muy buena sustantividad, excelente sustantividad, entonces muy buena opción. Y peróxido de hidrógeno al 1% también por 1 minuto. Entonces todos estos enjuagues, estos 3 son los que están avalados en este momento por la literatura como acciones para disminuir la carga viral. Ahora, no es que, o mejor dicho, estos enjuagues los vamos a utilizar en el momento en el que el paciente ingresa a nuestro consultorio. Sí, está perfecto, pero también podemos hacer algún tipo de manejo con los pacientes por fuera del consultorio, ¿cierto? Con cuál sí les considero que tenga mucha precaución. Peróxido de hidrógeno, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿cierto? Las patologías que se pueden desarrollar por enjuagues con peróxido de hidrógeno. Tercer rol a nivel de nuestra profesión frente a la COVID-19.
las manifestaciones iniciales. Es posible que el paciente nos empiece a manifestar algunas situaciones y que puedan ser la manifestación inicial de la enfermedad. Entonces nosotros como profesionales del área de la odontología, pues tenemos que saber estas manifestaciones para poder determinar que de pronto nuestro paciente tenga un síntoma temprano de la COVID-19. Entonces resulta que como los órganos del gusto están distribuidos en lengua, donde están pues más o menos el 96% de las células orales son positivas para la ECA2, pues y como ahí es donde se va a ingresar el virus, pues se puede hacer o se puede tener inicialmente una pérdida del gusto. Entonces, esa manifestación hay que tenerla muy presente y sumarla pues obviamente a otras como son la fiebre, la tos, bueno, y las que ya todos conocemos. Entonces, hay que tener muy presente esta primera manifestación, el paciente que nos manifieste disgeusia, hay que empezar a controlarlo y empezar a definir si puede ser que esa sea la manifestación inicial. Otra manifestación inicial que va unida a la anterior, la hiposmia. El paciente puede presentar hiposmia, o sea, una disminución de su capacidad de olfato, y eso se está viendo en el 80% de los pacientes con enfermedad leve o moderada. O sea, o ese paciente asintomático o ese paciente con enfermedad leve. Puede ser que tenga solamente una hiposmia, una disgeusia, y que esté pasando entonces por el proceso de enfermedad. ¿Listo? Esa hiposmia muy relacionada entonces con casos leves y resuelve más o menos en 28 días. El paciente está volviendo otra vez a su olfato inicial. Esta hiposmia tiene una prueba que el paciente puede hacer que se llama la prueba del perfume. Esa prueba del perfume consiste en aplicar perfume en 3 áreas del cuerpo del paciente y esperar para ver si el paciente detecta el olor. Entonces aplica primero a nivel del pubis y espera a ver si el paciente logra sentir el olor. Luego lo aplica a nivel del ombligo y luego lo aplica a nivel del cuello. Si el paciente no siente el olor a nivel de pubis o del ombligo, se considera entonces que tiene hiposmia. ¿Listo? Ya si no lo siente a nivel de el cuello, se considera ya anosmia. Entonces hay que decirle al paciente que haga esas pruebas y tener de pronto una posible manifestación inicial del paciente. ¿Qué otra manifestación inicial se ha reportado en la literatura? La serostomía. El paciente en este estudio, perdón, en una encuesta transversal de 108 personas con la COVID-19, encontraron que el 46% manifestaron como la boca seca, uno de los primeros síntomas que presentaron en la enfermedad. Aunque esto aún está en estudio, debemos prestarle atención a esa manifestación. El doctor Osley Páez de Brasil hace esta publicación, creo que aún no está publicada, debe estar saliendo en estos días o tal vez ya haya sido publicada, pero obtuve pues como el artículo original. Ellos hacen un estudio frente a pacientes con diagnóstico ya de la COVID-19 y encontraron 2 situaciones. Una, que era una placa o una mancha, perdón, no placa, una mancha eritematosa a nivel del paladar y una úlcera con características isquémicas también a nivel del paladar. Toman biopsia, ¿sí?, de estas lesiones y encuentran que pueden ser estas unas características iniciales de el virus a nivel celular, ¿cierto? Que puedan ser como unas reacciones primarias, ellos sugieren que sean como esta, que sea una reacción primaria del SARS-CoV-2, porque esos pacientes no tuvieron intubación ni tuvieron trauma. Entonces, ellos manifiestan que esto podría ser en la enfermedad una de las manifestaciones del virus dentro o a nivel, perdón, de la cavidad oral. ¿Qué nos dicen ellos? Entonces, bueno, si esto se está presentando a nivel de cavidad oral, si la cavidad oral es la primera vía de entrada o la vía de entrada más grande que tiene el virus, pues ahí tiene que haber algún tipo de enfermedad o de manifestación inicial. Entonces, los odontólogos estamos llamados a hacer un diagnóstico exhaustivo a esos pacientes que tienen la COVID-19. O sea, el paciente que ya está con el diagnóstico de la COVID-19, tenemos que hacerle algún tipo de examen clínico intraoral para poder empezar a ver
qué manifestaciones están presentando esos pacientes. Y estas lesiones, por ejemplo, no tienen nada que ver ni con trauma, ni por intubación, ni ningún otro tipo de trauma. Entonces, ¿qué dicen algunos artículos? Bueno, puede ser que esas lesiones tengan que ver con herpes, puede ser que tengan que ver con estrés. Aquí no les puedo asegurar absolutamente nada porque los artículos tampoco definen absolutamente nada. Pero sí se están viendo lesiones vesículo-bulosas a nivel de la mucosa oral. Entonces, tenemos que empezar a pensar, bueno, el paciente se está estresando por la enfermedad y puede entonces reactivarse un herpes, pero se están viendo también lesiones en pacientes que no han tenido antecedentes de herpes, ¿listo? Este artículo nos muestra tres pacientes, o nos refiere pues aquí tres pacientes, un paciente de 56 años de edad que tiene ellos lo diagnostican pues como una estomatitis herpética recurrente y la manejan con valaciclovir de 500 miligramos y con enjuagues con clorhexidina más ácido hialurónico como aplicado pues en la zona. El paciente se recupera, pero ellos lo manifiestan pues como que fuera una infección por herpes. Igual este otro caso, también en el mismo artículo, pero este paciente no tiene infección, no tiene una historia previa de herpes, entonces, ¿será esto herpes? ¿Cierto? O sea, casi que nos ponen pues como la tarea bueno, tenemos que empezar a biopsiar si es posible estas lesiones o de hacer algo para poder llegar en algún momento a definir qué es lo que está pasando con esa mucosa oral o si esto es una manifestación por la actividad del virus a nivel de los receptores CK2 y la forma de ingresar a las células y que genere ese tipo de daños. Los pacientes en realidad resuelven muy bien con antisépticos tópicos a nivel de cavidad oral. Y este otro caso también en el mismo artículo que nos habla de exantemas también virales, pero también lo ponen en interrogación, o sea, aún estamos frente a una enfermedad que no o sea, que no tenemos pues como las cosas tan claras, pero que estamos teniendo manifestaciones en cavidad oral. Entonces, ojo, nosotros como profesionales de la salud del área de cavidad oral, con todas estas manifestaciones, porque sí tenemos un rol importante de diagnóstico en la COVID-19. Nos presentan este otro, en este artículo, presentan estas otras manifestaciones muy parecidas a las que nos mostraban en Brasil, ¿sí? Como unas lesiones de erupción en la superficie mucosa, como una mancha eritematosa, y es muy posible que esto sea en realidad la primera manifestación de la enfermedad. Mire que está en la zona de paladar blando, zona de orofaringe, listo, y que pueda generarse estos eritemas aquí atrás, y que esto sea entonces una manifestación no tanto de infecciones independientes como herpes o algo, sino que sea en realidad una manifestación de la COVID-19. Estas lesiones, perdón, me devuelvo aquí un segundo, estas lesiones que son como tipo mancha, tienen una explicación y ellos dicen que puede ser que se está generando una hipoxemia y una subsecuente respuesta inflamatoria secundaria, que haya inestabilidad neurovascular, una inadecuada respuesta neural a la temperatura, un efecto directo del virus sobre el endotelio y por eso la manifestación de esas lesiones tipo mancha eritematosa, porque por eso se vean así. Y llama la atención de que estas manifestaciones son en asintomáticos o en pacientes con una gravedad leve, ¿sí? O que están clasificados pues como leves. Entonces, tenemos sí vuelvo, insisto, un rol importante nuestro de diagnóstico a nivel de cavidad oral. ¿Qué más tenemos que ver acá? O el cuarto rol. El diagnóstico de las lesiones orales asociadas a los medicamentos con los que el paciente está siendo tratado en este momento a nivel o ya para tratamiento de la COVID-19. Tenemos unos antivirales, tenemos la hidroxi o la cloroquina, que igual si bien ha sido pues un problema pues a nivel de la literatura, en algunos casos se utiliza, y estos antivirales. Obviamente los corticosteroides, y pues ya todos sabemos lo que pueden presentar. Pero quiero llamarle la atención frente a la cloroquina y la hidroxicloroquina.
resulta que se pueden presentar lesiones de pigmentación en la mucosa oral. Si bien este caso es en paciente de lupus, porque los pacientes de lupus son los que son tratados con hidroxicloroquina, es posible, y llamo la atención frente a esto, porque es posible que en nuestra consulta a futuro podamos tener este tipo de complicaciones porque las personas están tomando hidroxicloroquina sin control. Pensando que eso les está, o les está, si les pueden tener como un efecto protector para no padecer la enfermedad. Entonces, podemos ver a futuro pigmentaciones como esta, ¿sí? A nivel de paladar. Esas pigmentaciones por lo general se dan a nivel de la mucosa de paladar duro, entre el 5 al 7% de los pacientes que toman hidroxicloroquina o que están en ese tratamiento. Y esto está causado por una acumulación de hemosiderina y de melanina. Normalmente se ve en la zona cutánea a nivel ungueal, en la esclerótica, y tiene más afinidad hacia las células que tienen melanina a nivel de piel, a nivel de retina. ¿Listo? Esto normalmente dura más o menos 7 meses hasta después de que ha terminado el tratamiento o la ingesta de la cloroquina o de la hidroxicloroquina. Entonces podemos empezar a ver esas pigmentaciones a nivel de la mucosa, sea en la lengua o sea en el paladar. ¿Por qué en esos dos sitios? Porque son las dos áreas que más tienen trauma por la masticación. Entonces tienen más ese estímulo y por eso se da en lengua, en el dorso de lengua o en la zona del paladar. Y esto pues está ya demostrado a nivel de la literatura muy bien, pero en pacientes con lupus eritematoso. Pero lo llamo la atención porque hay muchos pacientes que están tomando ese medicamento sin control y podemos tener esas manifestaciones o encontrar ese tipo de lesiones en nuestros pacientes a futuro. Pacientes que están tomando agua, o tomando no, están haciendo enjuagues con agua oxigenada al 1% y resulta que el agua oxigenada tiene un estímulo sobre las papilas filiformes, generando una patología ya por todos conocida que es la lengua negra vellosa. Entonces, podemos empezar a ver también estas manifestaciones en los pacientes. Miren toda esta lengua pilosa, ¿sí? Que tiene un tratamiento, pues, de manejarlo con medicamentos, o sea, mantener una excelente higiene, mantener muy buena higiene oral, disminuir o mantener, perdón, al máximo un muy buen cepillado y hacer enjuagues, ya sea pues con enjuagues habituales de higiene oral normal, pero lo más importante que todo es un muy buen cepillado. Y obviamente interrumpir, ¿cierto? Interrumpir enjuagues con agua oxigenada. Y lo menciono porque varios pacientes que me han llamado o me escriben por el WhatsApp y me dicen, doctora, es que estoy haciendo enjuagues con agua oxigenada porque eso es lo que dicen en la televisión, no sé qué. No, el enjuague con agua oxigenada no es un enjuague habitual. El enjuague con agua oxigenada es solamente para hacerlo cuando lo ingresamos al consultorio, pero hay que instruir, perdón, a los pacientes de que esto no es un enjuague habitual y explicarles que se puede suceder esto como complicación por esos enjuagues. ¿Qué más estamos encontrando? El uso largo, ¿cierto? Por varias horas de las mascarillas está produciendo desaturación e hipercapnia. O sea, no, esto no está en literatura, por eso no tengo aquí ningún artículo que respalde esto. Esto simplemente es, digamos, como conclusiones que se han sacado, más no tienen un respaldo bibliográfico que lo demuestre, pero podemos empezar a hacer algún tipo de estudios. Lo que sí se está viendo es que si hay una disminución en el ingreso de oxígeno, pueden haber una proliferación de bacterias anaerobias. Y hay algunas de estas que pueden empezar a generar pigmentación dental y pueden generar halitosis. ¿Listo? Esa flora saprófita, pues que es una flora que normalmente la tenemos pues en boca normal. Hay algunas que son cromófilas, o sea que pueden generar pigmentación y que en un bajo ambiente de oxígeno, como puede ser el provocado por el continuo uso de mascarillas, puede empezar a generar pigmentación en los pacientes y halitosis. Esto no tengo literatura al respecto, pero tenemos que empezar a pensar en esto.
Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando empecemos a ver estos pacientes recuperados en la consulta? O sea, el paciente que tuvo o que ya pasó por enfermedad, que ya pasó por tratamiento y que se considera entonces recuperado. A la fecha de hoy tenemos en Colombia 28.968 recuperados a las 2:33 de la tarde. Estos 28.968, obviamente esto va a aumentar y en algún momento vamos a tener que empezar a atender en nuestro consultorio pacientes que tuvieron o pacientes recuperados de la COVID-19. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en la consulta con esos pacientes? Tenemos que tener muy claro qué tratamiento recibieron esos pacientes. Si tuvieron tratamiento con lopinavir, con ritonavir, estos dos medicamentos van a generar 4 veces más daño hepático. Entonces, antes de hacerle cualquier tratamiento a ese paciente, quirúrgico o no quirúrgico, tenemos que evaluar enzimas hepáticas en ese paciente. Y otra cosa importante, que se pueden generar también daños a nivel renal, que si bien el daño renal puede ser agudo, o sea, que el daño renal que padezca el paciente puede ser en el momento de la enfermedad solamente, cuando padeció la enfermedad, y que después el paciente se recupere. Pero sí, no está de más que evaluemos también en ese paciente la creatinina para poder saber qué medicamentos le puedo formular a este paciente en el caso quirúrgico, si le puedo formular antibióticos, si le puedo formular analgésicos, antiinflamatorios, qué tipo de medicamentos y a qué dosis. Entonces, tenemos que empezar a pensar frente a los pacientes que ya se recuperaron de la COVID-19 y que van a llegar en algún momento a nuestra consulta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar siempre pruebas hepáticas y evaluar creatinina para evaluar la función renal y que ese paciente nos pueda soportar un tratamiento antibiótico, analgésico o antiinflamatorio sin ningún inconveniente. Entonces, les llamo la atención frente a eso. Sexto rol nuestro como profesionales de cavidad oral a nivel de la COVID-19 en esos pacientes recuperados. O sea, aquí ya estamos en el paciente recuperado. Resulta que está muy de moda y ya hace algún tiempo el uso de láser, el uso de electrobisturí en algún tipo de tratamiento, sea quirúrgico o de coagulación. ¿Listo? En nuestra cavidad oral. Resulta que ese humo quirúrgico se viene hablando de él hace mucho tiempo y en este artículo del 2014 refieren que 500.000 trabajadores de la salud están expuestos al efecto tóxico del humo quirúrgico. El humo quirúrgico es esa vaporización del tejido, de los líquidos, debido al uso de instrumentos como el láser, las sierras de corte, digamos los maxilos, los elementos ultrasónicos o el electrocauterio. Eso está reconocido desde 1985 por la NIOSH. Esto hace parte de la CDC y nos habla entonces de que ese humo quirúrgico puede tener, o tiene, perdón, un 95% de vapor de agua, inocuo, sin ningún problema, pero un 5% de virus como VPH, VIH, VHV y rubeola. Y también tiene bacterias, Pseudomonas, Corynebacterium, Neisseria y Staphylococcus. Este humo quirúrgico, cuando se está trabajando en el paciente, hay que aspirarlo, todo el tiempo hay que aspirarlo muy bien aspirado y evitar que eso nos llegue pues a cavidad nasal y a nivel de ojos, ¿listo? Igual estamos pues con nuestra N95, estamos con todo. Pero ¿qué les quiero llamar la atención frente a esto? Resulta que estos doctores a nivel de Shanghai, de Italia y de Austria hicieron un estudio de ese humo quirúrgico. Pero ustedes van a decir, pero ¿y a quién operaron pues que tenía la COVID-19? Operaron pacientes que ya estaban recuperados de la COVID-19 y tuvieron que hacerle algún tipo de cirugía, sea abdominal o sea por vía laparoscópica. Estudiaron el humo de esos electrobisturís o de esos equipos quirúrgicos y encontraron SARS-CoV-2 en el humo quirúrgico. Entonces, no solamente nos tenemos que proteger ahorita y durante, sino después,
¿cierto? Cuando ya vamos a empezar a atender esos pacientes que en algún momento fueron positivos, y si le voy a hacer algún tipo de tratamiento que implique electrobisturí o algo, tengo que saber que puede haber en ese paciente o en ese humo quirúrgico SARS-CoV-2. Resulta que aparte de este encontraron también BPH. Entonces, como dato especial, importante que tengamos en cuenta, siempre, siempre usar mascarillas N95 cuando, después de que ya haya pasado todo este proceso, en algún momento, siempre usar N95 cuando vayamos a utilizar este tipo de elementos. Y siempre instruir a nuestro auxiliar o la persona que nos está ayudando a aspirar ese humo quirúrgico. Eso no es bueno hacer, pues, o tener el contacto con ese humo quirúrgico. Y por último, esta es la última que les digo yo, propuesta pues que les tengo, que es motivarnos a investigar. Y estamos haciendo este planteamiento, hablamos con la doctora Cristina Florian, que es la intensivista de la unidad de la UCI del Hospital Santa Sofía, y nos aceptó empezar a trabajar en esta primera investigación, que es caracterizar las manifestaciones orales de las personas en tratamiento contra la COVID-19 en la ES Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Motivarlos no solamente a las personas que estamos de pronto por universidad, sino también a los que hacen consulta particular, porque todo lo que encuentren a nivel de su consulta puede nutrir toda la literatura que se está tratando de manejar pues en este momento, y que podamos así difundirla y así tener mayor información. Entonces yo pienso que el mensaje de esta conferencia es precisamente eso, invitarlos a que hagamos una inmersión en la COVID-19 y que sepamos que nosotros como profesionales de la salud en la parte de odontología tenemos mucho que ver, tenemos un rol muy importante tanto de prevención como de evitar una gravedad en el paciente, como de saber a futuro con esos pacientes posteriores, o sea, los que ya están recuperados, cómo tenemos que aprender a manejar esos pacientes. Entonces, esa es la invitación con esta conferencia, fue la motivación pues que me trajo más a hacer esta conferencia. Yo sé que esto de pronto pues tiene como muchas inquietudes que me gustaría saber pues si hay alguna pregunta, y que de pronto o muchas no las pueda responder porque no haya aún respuestas en la literatura, pero pues espero que haya sido de pronto una posibilidad de abrir un poco nuestra mente hacia todo lo que podemos hacer como odontólogos. No sé, doctora Gloria, si hay preguntas. Bueno, en estos momentos ya los micrófonos están habilitados por la persona que quiera participar. O si hay preguntas por el chat de pronto. Sí, hola doctora Eliana, no, en el chat hasta el momento no veo ninguna pregunta. Bueno, sí hay una que dice, ¿qué tan indicado es aplicar amonio cuaternario en los tapabocas? Contraindicado. Tú no puedes humedecer el tapabocas. El tapabocas debes mantenerlo lo más seco posible y evitar deformación. Entonces, si tú aplicas algún tipo de líquido, sea amonio, sea hipoclorito, lo que haces es dañar ese filtro y permites entonces el paso de los aerosoles. Entonces no debes aplicarle absolutamente nada a los tapabocas. Gracias, doctora. No veo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, bien pueda por el chat. Pero hasta ahora no, doctora. Muchísimas gracias por la conferencia. Muy interesante y pertinente para todos nosotros. Ok, bueno, no, muchísimas gracias a la universidad y a todos por por estar aquí y por el interés. Hay Un otra abrazo. pregunta. Ay, qué pena. Dice, ¿qué enjuague es recomendable usar antes de realizar la atención? Bueno, en eso pues sí tenemos ya muy claro que lo lideran dos enjuagues.
peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada al 1%. Y la otra es la iodopovidona. Lo que pasa es que entre los dos prefieres el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, porque la iodopovidona no tiene tanta sustantividad, entonces no se adhiere muy bien a la superficie. En cambio, el agua oxigenada al 1%, o sea, ten en cuenta que te la venden, como te la venden en la farmacia, viene al 3%, perdón, viene al 4%, entonces debes diluirla. Entonces, lo que haces es preparar, por ejemplo, tres cantidades del agua oxigenada como viene en la preparación, y a eso le sumas tres de agua y una del peróxido de hidrógeno. Entonces ahí te queda al 1%. Entonces no es utilizarla como la venden en la farmacia, sino que tienes que diluirla. Entonces tomas 3 porciones de agua y una porción del agua oxigenada. Entonces ahí te queda al 1%. Con eso haces el enjuague durante 1 minuto. ¿Qué es importante en esto? Que debes vigilarlo porque el paciente no se la puede tragar, ¿listo? No puede ingerir el agua oxigenada por las complicaciones que esto trae, pero de resto el mejor es el agua oxigenada. Tienes la otra opción que es cetilpiridino, que también es una muy buena opción. Aquí en Colombia también lo tienes y es una excelente opción también para manejo previo a la consulta. Nos preguntan también que en niños es difícil hacer enjuague, entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer una topicación. Puedes untar la gasa con el agua oxigenada y pasas como la gasa por toda la cavidad oral del niño, tanto en la parte de maxilar superior como en la lengua, sobre todo en la lengua, y piso de boca y maxilar inferior. Entonces simplemente untas la gasa y la pasas sobre la superficie. Y con eso estás haciendo el proceso como si fuera el enjuague. Gracias. Nos preguntan también qué tan indicado es el uso del ácido hipocloroso. Bueno, ahí sí no tengo posibilidad de responder porque no me he metido mucho con el ácido hipocloroso. Entonces prefiero más bien no dar mi concepto al respecto. Bueno, otra pregunta dice, un enjuague oral contiene cloruro de acetilpiridino al 0.075 más Sí, cloruro de sodio al 0.05%. ¿Se puede usar? sí, se puede usar. Hay varios en el mercado, Perioite, creo que es uno de ellos. Es una muy buena opción, el cetilpiridino, muy buena opción. Ok. Bueno, nos dicen que la conclusión es la importancia de prepararnos para el retorno a los consultorios en la actividad clínica. Muchas gracias por los aportes, dice la doctora Ana María Carvajal. Gracias. Preguntan que si se puede entregar la grabación. No La sé. grabación va a estar aquí aquí vemos mi Instagram, vamos a poner ahí el link para que lo lleve a la grabación, claro que sí. Ok. Preguntan también que si se puede reutilizar la bata desechable y rociarle alcohol o algún desinfectante. Bueno, cuando vimos la viabilidad del virus en plástico, en papel y todo lo que vimos ahí, podemos como llevar eso a la práctica y por eso las batas desechables en este momento las vamos a usar solamente para el proceso de cirugía, ¿sí? O el momento quirúrgico y ya. El resto de la consulta la tenemos que hacer con batas antifluido, ¿listo? ¿Por qué la bata quirúrgica no? Porque esa bata quirúrgica es plástica, ¿listo? Y pues obviamente eso implica que el virus te puede durar ahí hasta 3 días. Entonces no utilizamos bata quirúrgica para actividades normales. ¿Sí me hago entender? La idea es utilizar la bata antifluido, porque esa bata antifluido sí te va a proteger pues de la adhesión, digámoslo así, del virus por los aerosoles, etcétera. Más la bata quirúrgica, si la vas a utilizar, la usas solo para la cirugía, te la retiras y la desechas. Esa bata quirúrgica no es
para deambular por todas las áreas, por los servicios, por la secretaria, no sé qué, no. Esta bata quirúrgica debería ser exclusiva solo para el área de cirugía. ¿Qué utilizamos en el resto de las áreas del consultorio? La bata antifluido, ¿listo? Y eso tiene la razón en el estudio que les mostré frente a la posibilidad de duración o de permanencia del virus. Y si tú roceas o esterilizas esa bata, pues no es, o sea, como es material desechable, pues no va a tener, para el segundo uso no te va a proteger tanto. Entonces no es adecuado esterilizar o reesterilizar esas batas quirúrgicas. Utilizamos la bata antifluido y esa bata quirúrgica solamente una sola vez y para el uso quirúrgico como siempre ha sido el uso o la indicación de esas batas y desecharlas, no rociarlas, no hacerles aspersión con alcohol, no hacerles aspersión con amonio cuaternario, no es indicado. ¿Y la bata antifluido, se le puede hacer aspersión? No, la bata antifluido tú te la retiras y la lavas con el jabón y ya. No Pero digamos botes. entre paciente y paciente. No, tampoco, tampoco, no. La bata antifluido te está Hay que protegiendo, entonces no hay cambiarla. problema, no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de hacerle aspersión. Lo importante es que te la cambias, ¿cierto? Y la lavas con agua y jabón y ya te queda pues con la superficie adecuada para volver a trabajar, pero no es necesario hacerle aspersión a las Y entre batas. paciente y paciente, ¿usamos una diferente? Bueno, ya depende. Si el paciente que tú estás atendiendo lo consideras de riesgo, debes inmediatamente cambiarla. Ahí sí no hay opción. Pero si es un paciente que te respondió negativo a todas las preguntas previas a la cita, o es un paciente que no tiene, digamos, fiebre, todas estas cosas, pues la puedes utilizar y puedes atender, digamos, al siguiente paciente. Pero lo ideal es cambiarse de bata antifluido entre paciente y paciente, ¿sí? Y darle obviamente el tiempo al aerosol del consultorio entre paciente y paciente, o sea, la consulta se nos extiende pues muchísimo más en el tiempo de espera entre paciente o en el tiempo de pasar un paciente y otro. Pero lo ideal es no hacerles aspersión a las batas con nada, no hay necesidad de hacerles aspersión a las batas. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Doctora Gloria, hola. Estaba hablando sola, perdón. La doctora María Fernanda Navia quería hacer un comentario y tiene el micrófono abierto. No sé si está allí para que haga el comentario que quería. Ay, Ay, qué no, no amable. sabía que tenía el micrófono abierto. Hola, Mafe, gracias. Hola, doctora Eliana, de nuevo felicitarte por la excelente presentación, como todo lo que tú haces. Muy orgullosa de poder verte y que compartas con nosotros todos tus conocimientos. Bueno, mira, no, simplemente era un aporte frente al cloruro de cetilperidino, porque realmente en este momento, según los últimos estudios, es el mejor producto y creo que le gana al agua oxigenada. Sí, Es un total. producto que en Colombia lo conseguimos, simplemente es una, no soy contratada por Colgate ni por nadie, pero pues para que sepan y lo encuentren más fácil nuestros colegas Sí, y para que le recomienden a sus pacientes, se encuentra en todos los enjuagues de Platz, el Plax para aclaramiento, el Plax para sin alcohol, en todos estos enjuagues de Plax de Colgate se encuentra. Y encontré un enjuague que es muy grande el frasco y a un muy buen precio, que se llama Scope, que es un enjuague americano y se consigue, pues aquí también otra propaganda, en Mercadas, se llama Scope. Ahí se los puse en el chat, el tarro cuesta 12,000 pesos y rinde muchísimo y tiene una concentración excelente del cloruro. Entonces es una opción más que tenemos para que lo sepan y que sí. pues yo ya hice como la tarea de buscar qué productos habían en Colombia porque pues la verdad el sabor del agua oxigenada para los pacientes es un trauma Mm, y pues lo hemos estado usando. Yo hasta que me vi todas estas conferencias y vi los artículos me pasé para el fluoruro, pero pues también tengo la opción de tener el agua oxigenada, pues no la descarto del todo.
Y pues sí, Exacto. realmente todos los pacientes son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario, por lo tanto a todos debemos hacerles estos enjuagues y cambiarnos esa bata antifluidos entre paciente y paciente. Por lo tanto, en un día debemos tener mínimo en el consultorio de 3 a 4 batas o 2 batas o 3 máximo, mínimo, porque pues es el tiempo que alcanzamos para atender a nuestros pacientes y dar una buena desinfección del consultorio. Exacto, sí, la idea es, o sea, en lo posible hacer el cambio, ¿cierto?, de la bata, más no hacerle aspersión a la ropa. No es necesario hacerle aspersión a la ropa. Entonces ahí, digamos, sobre el enjuague que mencionaba la doctora, porque a veces les da también por utilizar el enjuague hacerle aspersión a la ropa, no es necesario. O sea, en la ropa no hay necesidad de hacer la aspersión. Y simplemente el enjuague del cetilpiridino está considerado dentro del estudio que les mostré, está de noveno, ¿sí? Dentro de los enjuagues o dentro de las sustancias, y ese es el que se considera de uso en cavidad oral con una muy buena sustantividad. Entonces, le gana obviamente al agua oxigenada y por sabor y por todo, pues obviamente le gana, pero hay esas dos opciones. La iodopovidona la dejamos más para el momento en que ya vamos a hacer, digamos, el momento quirúrgico, ¿cierto? Como el enjuague que hacemos previo al procedimiento quirúrgico, etcétera, como siempre lo hemos hecho. Pero para disminuir carga viral, esas dos opciones esperamos pues que les quede dentro de todo su, pues de su conocimiento. Gracias, doctora. Aquí nos preguntaba también a alguien que cuánto tiempo dura el virus en la ropa. Ah, pues en la ropa. Lo que pasa es que el virus cuando cae en una superficie seca, como es la tela, por ejemplo el antifluido y eso, en realidad pierde muy rápidamente la cápsula y se desestabiliza. Entonces, en tela exactamente no sé el tiempo, exacto, pero es muy rápido. Hay algunas personas, digamos, que hablan de 8 horas, pero no está demostrado. O sea, no hay estudios que te hablen del tiempo en tela. Están los estudios que les mostré al inicio, donde se habla del plástico, donde se habla del acero inoxidable, del cobre, ¿cierto? Que fue lo que les mostré a la parte inicial. Y lo único que podemos traspolar ahí es la parte plástica hacia las batas quirúrgicas, pero de resto, en realidad, por eso, digamos, ya no se utiliza la aspersión en la tela, ya no se utiliza que echarle el vapor caliente a la ropa, no tiene actividad. Bien, doctora. Bueno, la doctora María del Pilar Blanco nos dice, felicitaciones por su presentación, doctora Eliana, y hace la Muchas gracias. sugerencia que en cuanto al riesgo por los aerosoles, recomendar el aislamiento absoluto, siempre en endodoncia y en los procedimientos que se pueda realizar. Claro que sí. Sí. Y nos comenta Santi, pero no tengo el nombre completo, dice que en ropa la duración es de 8 horas según la literatura. Ok. Gracias, Santiago. Y no tenemos más comentarios, doctora. Entonces, pues, Ok. muchísimas gracias nuevamente por la conferencia y a todos los asistentes. Bueno, ok, a ustedes muchas gracias y un abrazo para todos y siempre estaremos ahí pues para apoyarlos. Un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Adiós.